Buenos días a todos. En primer lugar, daros la bienvenida a este webinario y agradeceros la participación a todos los asistentes y sobre todo a Integra por hacer posible la realización de este webinario de resultados. Permitidme que me presente. Mi nombre es Raúl Santos y pertenezco al Departamento Técnico de ANOPI. Para recordaros un poco cómo va a funcionar la realización de este webinario, va a ser grabado y todos los asistentes estarán en modo escucha. Podrán hacer las preguntas y respuestas a través del icono de P y R que aparece en la parte superior de la pantalla. Y bueno, simplemente ya pues empezamos a ponernos en materia. Este webinario se llama El papel transformador de la IA en la industria manufacturera y este webinario forma parte de las actuaciones previstas dentro del proyecto Maquinaria, actividad que ha sido subvencionada por el Instituto Aragonés de Fomento. El proyecto Maquinaria ha consistido en la dinamización de un conjunto de actividades de consultoría técnica enfocadas a facilitar a las empresas aragonesas del clúster ANOPIC la comprensión, integración y aplicación efectiva de tecnologías digitales y analíticas avanzadas, centrando los esfuerzos en el viaje del dato, la inteligencia artificial y su importancia estratégica para la innovación y la eficiencia operativa. Los objetivos específicos dentro del proyecto Maquinaria, como se puede observar, son 5 puntos que ahora voy a pasar a comentar. Como primera parte, como primer entregable, como primer objetivo, es la elaboración de un documento divulgativo sobre el viaje del dato en el sector de la maquinaria y en equipos de construcción. Con este documento buscábamos dar una visión global y actualizada y pormenorizada de todos los puntos considerados críticos para tener una comprensión de la evolución de la inteligencia artificial, de la tecnología y los aspectos que influyen en la inteligencia artificial, tanto en el presente como en el futuro. Este documento también se ha aprovechado para exponer posibles casos de uso y sobre las temáticas más demandadas actualmente por la industria, tales como pueden ser la optimización de recursos, el mantenimiento predictivo, la gestión y la planificación de proyectos, la productividad mejorada, el diseño asistido o el control de calidad inteligente. Como segunda parte importante dentro de este proyecto, realizamos un workshop de inspiración para trasladar casos de uso generales del viaje del dato y la IA en el sector. Este workshop se realizó el pasado 18 de junio y se estructuró de la manera que estaba dividido en 2 partes. La primera parte se realizó un análisis de la situación actual de la inteligencia artificial y una presentación de los desafíos y los retos que pueden ser resueltos con esta tecnología. Durante esta parte del evento, pues el personal de Integra y de ITA que colaboraron con nosotros en el workshop, pues dieron presentaciones para aclarar y poner un poco de luz sobre estas cuestiones. Como segunda parte de este evento, los asistentes se dividieron en grupos creativos dinamizados por el personal experto de Integra y de ITA, que nos ayudaron a hacer el evento, y se analizaron diferentes problemas y cómo la inteligencia artificial puede ayudar a su resolución. Algunos de los problemas propuestos estaban relacionados con el mantenimiento predictivo, la automatización de equipos, la optimización de recursos, la generación de contenido. Como tercer punto y objetivo del proyecto Maquinaria, se realizó un diagnóstico de situación del sector en cuanto a su nivel de digitalización y manejo de datos. Este diagnóstico se realizó a través de un cuestionario anonimizado para comentar lo dicho, buscar esa información sobre las empresas asociadas y ver su nivel en estas materias. Sobre el cuarto punto, la consultoría a un mínimo de 3 empresas, se pudieron realizar 4 empresas aragonesas del clúster, se seleccionaron para medir su nivel de digitalización en cuanto al viaje del dato y la elaboración de un plan de acción para poder desarrollar e implementar su mejora. También, y como último y quinto punto, se presenta este webinario para difundir los resultados obtenidos dentro del proyecto. Esta sesión de difusión será presentada también por expertos de Integra, que es un nuevo asociado dentro de ANOPIC y es experto en labores de consultoría tecnológica, y agradecer que nos ha acompañado para la realización de este proyecto. Dentro de Integra, el encargado en este webinario de realizar esta presentación será Gabriel García, que es el director de innovación. Buenos días, Gabriel. En primer lugar, agradecer tu asistencia y, sin más tardar, ya te cedo la palabra. Buenos días, muchísimas gracias. Voy a poner a compartir
la presentación y agradecer a Mopic la participación. Para nosotros ha sido súper interesante entrar a conocer un poco más el sector, los socios y ya un poco a entrar en casa de unos cuantos de ellos, ¿no? Aquí en Aragón, para conocer cuál es el punto en el que muchas empresas se encuentran, cuál es el papel de la inteligencia artificial y realmente es el paso cero a dar o tenemos que tener otra serie de temas trabajados con anterioridad, ¿no? Vamos a presentar un poco cuáles han sido las conclusiones de estas sesiones de consultoría. Anticiparos ya que esas conclusiones las aterrizamos en formatos de ejemplos, ¿vale? En formatos de casos que cualquier empresa puede estar ya trabajando para de alguna manera ir mejorando todo tipo de procesos internos, ¿no? Es verdad que como empresa tecnológica nos toca trabajar con muchísimos sectores y sí que ha sido muy interesante entrar en analizar más en profundidad áreas, procesos, formas de trabajo, etcétera, etcétera, de diferentes equipos en diferentes empresas. Sí que es cierto que venimos acostumbrados a que la tecnología, ¿no? La apliquemos a aquellos puntos donde tenemos un retorno de la inversión más alto, ¿no? Esto en cuanto a innovación se ha hecho siempre así y estábamos acostumbrados a que esos retornos apareciesen en ámbitos relacionados con el producto, ¿no? En ámbitos relacionados con el proceso de fabricación, con la calidad, con la parte logística, puntos donde se va normalmente un porcentaje importante de los costes de una empresa manufacturera, ¿vale? Sin embargo, esta nueva ola de tecnología estamos viendo que no solo afecta a puestos de trabajo, vamos a decirlo así, más operativos, ¿no? Más vinculados a, pues donde yo antes hacía un trabajo manual, ahora hay una máquina que lo hace automáticamente, sino que empezamos a acercarnos a puestos de trabajo de lo que llamamos de la rama un poco más del trabajo del conocimiento, ¿no? Personas que normalmente trabajan con un ordenador, que trabajan transfiriendo conocimiento, creando conocimiento, etcétera, etcétera, ese valor intangible. Y para ello, pues nos hemos dado cuenta de que muchos de los casos de uso en los que las empresas estaban más interesados tienen que ver con equipos comerciales, tienen que ver con equipos de ingeniería, con la parte de equipos de montaje, ¿no? Y esa deslocalización a la hora de compartir información, con equipos vinculados a atención al cliente, con equipos directamente de recursos humanos, de personas de las organizaciones, con equipos de diseño o incluso, y en muchísimos casos, directamente con equipos directivos, ¿vale? Vamos a ver ahora un poco cuáles son esas tecnologías y esos casos de uso en los que de alguna manera hemos incidido. Muchos de estos han sido casos repetitivos en diferentes empresas del sector, pero es muy importante que empecemos entendiendo muy bien cuál es esa evolución, ¿vale?, que tienen los productos. Muchas de las empresas que estáis aquí hoy trabajáis con un producto final, ¿vale? Y en varios casos ha salido el tema de los dispositivos inteligentes, ¿no? Es cierto que todos tendemos hacia buscar dispositivos inteligentes y que nuestros productos sean productos inteligentes, pero en muchos casos tenemos que dar el paso previo de que nuestros dispositivos sean productos que también estén conectados, ¿vale? Estos productos conectados requieren que pasemos antes de dotar de esa inteligencia artificial por esta serie de escalones que aparecen en este gráfico. Es un gráfico que nos gusta mucho y utilizamos una barbaridad para, de alguna manera, dar a entender que para que un producto sea inteligente, ¿vale? Para que un producto haga cosas de manera automática, hemos tenido que pasar por un montón de fases antes. Hemos tenido que pasar porque ese dispositivo, ese producto, tenga algún tipo de IoT, ¿no? Hemos tenido que añadir sensórica, hemos tenido que poco a poco ir obteniendo datos. Sin datos, pasar a que un producto sea inteligente es imposible, ¿no? Y no solamente necesitamos datos, sino que necesitamos que esos datos, de alguna manera, sean procesados por algún tipo de sistema inteligente, ¿no? Por lo tanto, una vez que tenemos datos, necesitamos aplicar inteligencia a esos datos y, por último, esa inteligencia que tenemos que integrarla con nuestros sistemas, ¿no? ¿De qué nos sirve tener la geolocalización de un producto? ¿De qué nos sirve tener el mantenimiento predictivo si luego no somos capaces de integrarlo con nuestras partes de trabajo, con nuestra forma de trabajar, etcétera, etcétera? ¿Vale? Por lo tanto, este mismo símil que veíamos que aplica totalmente a aquellas empresas que trabajáis con productos, que trabajáis con IoT y tenéis que pasar de esa conectividad poco a poco a
esa inteligencia y de ahí a esa integración, ¿vale? Esta misma escala la entendemos de forma natural en lo que sería la gestión de las empresas, ¿no? Yendo otra vez a esos puestos que hablábamos antes, directivos, comercial, recursos humanos, etcétera, etcétera. Si no somos capaces de primero tener datos, luego aplicar inteligencia y luego ya integrar y automatizar, pues esa transformación digital empresarial se va a producir de una manera caótica y seguramente generando más problemas que soluciones, ¿no? Por esto es que uno de los ejemplos vamos a decirlo así, casos de uso más relevantes que hemos identificado en todas las empresas es la utilización de herramientas de BI, ¿vale? ¿Qué es el BI? Pues el BI no deja de ser la manera en la que dotamos de inteligencia a los datos. En las empresas ya tenéis muchos datos habitualmente, tenéis algún tipo de sistema de gestión, ERP, sistema de gestión de clientes, CRM, tenéis algún tipo de sistema de control de la producción, algún tipo MES, SCADA, tenéis vuestras herramientas de contabilidad, tenéis vuestras herramientas de nóminas, ¿no? Al final tenéis datos. ¿Qué ocurre? Muchas veces esos datos están en silos, están poco conectados, poco integrados y sobre todo les aplicamos poca inteligencia. Aunque sea humana, esa inteligencia es súper importante aplicarla a los datos si queremos arrancar con proyectos de inteligencia artificial. Y Power BI es una herramienta pensada para que cualquier organización con unos niveles de formación medios bajos, ¿vale?, pueda aplicar su propia inteligencia de manera automatizada sobre los datos, ¿vale? El hecho de utilizar herramientas de analítica de datos va a posibilitar que en el momento en el que se quieran acometer diferentes proyectos de inteligencia artificial, el conocimiento sobre los datos, la cultura del dato, etcétera, etcétera, estén mucho, mucho más implantadas en las organizaciones, ¿vale? Por lo tanto, el primer punto para todas aquellas empresas que ya tenéis datos y queréis dar un poquito el salto es que a esos datos les vayáis aplicando inteligencia, ¿vale? Y para eso herramientas como Power BI de Microsoft han sido un poco de las principales conclusiones y recomendaciones que hemos sacado del proyecto, ¿no? El segundo punto tiene que ver con aquellos trabajos en los que pensamos que necesitamos inteligencia artificial, porque necesitamos algo que nos evite la realización de tareas repetitivas de poco valor añadido, pero a la vez muchas veces nos confundimos y la inteligencia artificial no es la solución ideal para esos casos. Hay mucha, mucha parte del trabajo que hacemos en todos los perfiles que hablábamos al principio en nuestro día a día que es susceptible de ser automatizada sin la utilización de inteligencia artificial, ¿vale? Para ello, otra de las conclusiones que hemos sacado está totalmente vinculada a la utilización de herramientas de automatización. Herramientas como Power Automate, que de alguna manera engranan con Power BI, ¿vale? Son herramientas hermanadas donde Power BI nos permite analizar datos, Power Automate nos permite automatizar acciones, ¿vale? Al final nos permite de nuevo a nivel usuario, con un conocimiento tecnológico medio-bajo, crear flujos que nos permiten automatizar ciertas tareas, ¿no? Cuando reciba un correo electrónico, quiero que ciertos datos se guarden en una Excel. Cuando alguien rellene un formulario, quiero que se ejecute esta acción. Cuando alguien me contacta a través de la página web, quiero asignárselo directamente en un Microsoft Planner a un comercial, ¿no? Es decir, hay tareas que a día de hoy nos requieren tiempo y esfuerzo, pero que podemos llegar a automatizar de una manera sencilla. Estos flujos se van ejecutando ellos solitos y además en muchos casos vienen incluidos ya y los costes y las licencias con las propias licencias que tenemos de correo electrónico o de herramientas como podría ser PowerPoint, ¿vale? Una vez que ya somos capaces de tener datos y de automatizar aquellos flujos en los que realmente la inteligencia artificial no es necesaria, nos hemos topado también con un montón de soluciones donde lo que necesitamos es algún tipo de interfaz, ¿no? Ya no queremos una interfaz para consumir datos, sino necesitamos una interfaz sencilla para generar estos datos. Necesitamos una interfaz que en este caso pues nos permita generarnos aplicaciones, ¿vale? Necesitamos generarnos aplicaciones para nuestros departamentos de calidad, de compras, de mantenimiento, de instalaciones, etcétera, etcétera, porque lo que queremos es que puedan reportar datos, hacer solicitudes, etcétera, etcétera, de una manera sencilla, ¿no? De nuevo, y por cerrar un poco esa suite de aplicaciones que nos propone Microsoft, insisto, herramientas de usuario, no herramientas de programadores.
pues Power Apps se posiciona como una herramienta que nos permite crear de una manera relativamente sencilla aplicaciones que luego podemos desplegar en nuestros equipos y de alguna manera facilitar tareas como la introducción de datos, el registro de información, pues imaginaros temas de reserva de recursos, etcétera, etcétera. Todo esto se puede hacer con Power Apps, ¿no? Y hay una gran ventaja, y es que cualquiera de los 3 sistemas que hemos nombrado, tanto Power BI como Power Automate como Power Apps, son herramientas susceptibles de integrarse con inteligencia artificial. Es decir, ¿qué pasa si yo necesito una automatización, pero esa automatización para funcionar necesita hacer uso de una IA para hacer una predicción o necesita hacer uso de una IA para procesar un texto o para escribir un correo electrónico, ¿no? Ya están preparadas todas estas herramientas para utilizar la IA como una más de las funciones que nos permite utilizar, ¿vale? Y esto en Power Apps también funciona así. Veremos luego algunos ejemplos, pero una de las funcionalidades más características que nos puede permitir la integración entre una aplicación, ¿vale? Entre una aplicación generada de esta manera simple con Power Apps y la inteligencia artificial tiene que ver con la multimodalidad, ¿vale? ¿Qué es esto de la multimodalidad? Pues al final cada vez tenemos más inteligencias artificiales que son capaces de hacer más de un tipo de tareas diferente. Hablamos de transformar texto a texto. Seguro que todos habéis probado, utilizado herramientas como Copilot, Gemini o ChatGPT, ¿vale? Que son herramientas donde nosotros les damos un texto, una pregunta, una información, lo que sea, y nos va a devolver otro texto. Pero ¿qué pasa cuando en vez de texto a texto necesitamos sistemas que interactúen, por ejemplo, texto a voz o voz a texto? Aquí es donde Power Apps es muy interesante, ¿no? Imaginaros que tenéis operarios que están trabajando, me da igual que sea en una línea productiva o instalando algo en un cliente, haciendo un mantenimiento, una revisión, lo que sea, en vez de pedirles que con guantes, las manos sucias, etcétera, etcétera, estén tecleando algo en una tablet, en un ordenador o en un móvil, les permitís que directamente dicten la información. Y esa información que se le dicta, ¿vale? Que esto es una tecnología que ya existía antes, además se clasifica y en base a lo que está diciendo la persona, se autorrellena un formulario que luego ya manda la solicitud, rellena la base de datos o lo que corresponda, ¿vale? Esto es un poquito la integración de Power Apps a la que, bueno, de alguna manera hemos llegado como conclusión que es interesante para las empresas. Y lo veremos también, hay otra segunda característica dentro de esta multimodalidad que hablábamos, que tiene que ver con el mundo de la imagen. Es decir, muchos de vosotros quizás no necesitáis generar imágenes con inteligencia artificial, ¿vale? En algunos casos sí, hay un trabajo de diseño, un trabajo creativo donde es interesante, pero en muchos otros casos no hace falta, ¿no? Sin embargo, todos interactuamos con el mundo, todos vemos números, vemos referencias, vemos modelos, vemos marcas. A día de hoy extraer esa información es manual, pero la inteligencia artificial es capaz de entender esa información y extraerla de una imagen, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo una Power App donde permito hacer una imagen para que alguien audite algún tipo de utilización de una máquina, por ejemplo, pues esto una Power App lo permite hacer de nuevo de forma sencilla, ¿vale? Por lo tanto, por cerrar este primer bloque, hemos visto que hay una serie de técnicas que no son de inteligencia artificial, Power BI, Power Automate, Power Apps, pero sí que permiten avanzar esos pasitos que hablábamos en la digitalización, ¿vale? A empezar a obtener datos, a empezar a registrarlos y a empezar a aplicarles ese primer nivel de inteligencia y automatización al que queremos llegar, ¿vale? Además de ello, una de las grandes ventajas como conclusión es que a cualquiera de estas herramientas se le puede integrar de forma nativa la inteligencia artificial. ¿Qué podríamos llegar a hacer con estas herramientas? No vamos a entrar ahora en una serie de casos de uso identificados en empresas, son casos de uso anonimizados, ¿vale? En los que, pues bueno, hemos, vamos a decirlo así, trasladado un resumen o un esquema del caso de uso que se ha planteado directamente a la empresa en la que se ha realizado esa consultoría. Antes de entrar en los casos, perdonad, simplemente quería hacer referencia a dos herramientas más generales, ¿vale? Más multipropósito que tenemos ahora mismo disponibles en el mercado. ChatGPT lo conocéis todos, ¿vale? ChatGPT es una herramienta en la que pues, podemos hacer todo tipo de labores cotidianas, ¿vale? Incluso utilizando la versión gratuita. Se puede hacer, aquí sí que avisar de que esta tecnología
nosotros siempre damos un poco la recomendación de que no se les suban nunca datos personales, ya que, bueno, ellos te dicen que no van a utilizarlo, pero es cierto que no deja de ser una empresa más joven, una empresa con niveles de seguridad pues menos potentes que los de otros grandes fabricantes, y siempre recomendamos que no se utilice ChatGPT como herramienta empresarial, sino como una herramienta de exploración, una herramienta de pruebas, una herramienta donde le compartamos información anonimizada, ¿no? Una de las conclusiones a las que llegamos con las empresas es que vamos a decir que toda empresa puede clasificarse en tres grandes grupos en su adopción de inteligencia artificial. El primero sería la exploración, ¿vale? Es decir, están probando, investigando. Las empresas que os sintáis que estáis en esa fase de exploración, nuestra recomendación, como pone aquí en este caso, es adquirir una licencia de pago, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, por diferentes motivos. La licencia de pago tiene un nivel más de seguridad en cuanto a confidencialidad de los datos, os permite compartir la cuenta entre diferentes personas y os permite funcionalidades avanzadas como la creación de vuestros propios asistentes personalizados, ¿no? En esa fase de explorar es súper interesante que probéis cosas, que las cosas fallen, que alguien se anime a ir probando constantemente nuevos casos de uso, y para esto, pues herramientas como ChatGPT son muy interesantes, ¿no? ¿Qué ocurre cuando lo que queremos realmente es explotar a nivel empresarial este tipo de herramientas, ¿vale? Bueno, nosotros estamos diciendo siempre que con las licencias de Microsoft 365 que muchos de vosotros ya tenéis, os vienen incluidas herramientas que nombrábamos antes, como Power Automate, Power Apps, Power BI, y además os viene la versión de Copilot, vamos a decirlo así, que viene incluida con Microsoft 365, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenéis un chat GPT privado con el que podéis empezar ya a utilizar datos, vamos a decirlo así, privados dentro de esta tecnología. Copilot permite que hagáis búsquedas en Internet, que hagáis preguntas, que utilicéis inteligencia artificial para esas tareas, ¿no?, más genéricas a las que todos nos enfrentamos. Resumir un documento, escribir un correo electrónico, buscar información en Internet, etcétera, etcétera. Aquellos que busquéis un nivel más dentro de esa explotación de la inteligencia artificial, pues tenemos de alguna manera, o siempre ponemos encima de la mesa, la posibilidad de adquirir una licencia avanzada de Copilot. Estas licencias son licencias en las que ya podéis integrar la inteligencia artificial en herramientas de trabajo habituales con las que trabajáis, ¿vale? Como puede ser Word, Excel, PowerPoint, Outlook o el propio Teams. Yo ahora mismo no hay reunión de Teams que no grabe y de la que luego un copiloto me diga cuáles han sido los temas principales, me haga un resumen, me diga cuáles son los próximos pasos o incluso me genere unas minutas de la reunión. Para hacer todo eso se necesita esa licencia de Microsoft 365 Copilot, ¿no? Por lo tanto, hemos hablado de explorar con herramientas como ChatGPT, hablamos de explotar inteligencia artificial con herramientas como Copilot para 365, y ahora sí vamos a pasar a lo que serían los casos de uso, ¿no? Hay veces donde un Copilot o un ChatGPT no son suficientes a nivel, vamos a decirlo así, de capacidades que tienen para buscar información, para buscar y procesar información, ¿vale? Para esos casos, uno de los temas que hemos identificado como más relevantes para el sector son aquellos que tienen que ver con la gestión documental. Todos trabajáis a día de hoy con un de información que puede ser una oferta, una factura, una hoja de producto, un procedimiento, puede ser una licitación a la que os vais a presentar, puede ser un manual de uso de una máquina, y al final esa información la utilizáis o la ponéis a disposición de terceros, ¿vale? Os voy a poner ahora un ejemplo de cómo esa información se puede poner a disposición de terceros de una manera muchísimo más digerible, ¿vale? Esto es un ejemplo en el que hemos estado trabajando con el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿vale? Y os pongo un sencillo vídeo en el que lo que veis es la página de los procedimientos del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿vale? Aquí nosotros pues hemos puesto en marcha un chat que ahora de momento no os aparecerá, ¿vale? Porque está en una versión privada donde le podemos hacer preguntas. Yo aquí, por ejemplo, le pregunto, oye, quiero información sobre obras menores, ¿no? Este sistema de gestión documental está preparado para, primero, permitir que los usuarios sigan ciertos flujos de información. Aquí, por ejemplo,
le hemos preguntado, oye, dime las diferencias entre los diferentes tipos de licencias de obra menor que existen en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y a partir de ahí vamos a poder hacer preguntas que interactúen con todas esas fuentes de conocimientos que están públicas en la web, ¿no? Podéis meteros y os animo a intentar investigar qué información, qué papeles tendríais que presentar si quisieseis instalar una antena en vuestro domicilio, ¿vale? Como vais a ver ahora, pues esta inteligencia artificial no es que haya sido entrenada con esa información, sino que esa información la hemos puesto a disposición de la IA y cuando nosotros le preguntamos, la IA se está leyendo la información, la está procesando y en base a lo que procesa nos está redactando esta respuesta, ¿vale? Veis que ahí decimos, oye, pues mira, necesitas autorización de la comunidad de propietarios y una declaración responsable con los siguientes documentos, ¿vale? Fotografía de la fachada, presupuesto, memoria, ingreso de las tasas, etcétera, etcétera. Esa respuesta no se la ha inventado el modelo, sino que ha buscado en Internet, perdón, ha buscado en los propios documentos que le hemos dado dónde está la información y a partir de ahí nos ha respondido en base a esa información, ¿vale? El sistema es incluso capaz de referenciarnos de exactamente de qué documento ha obtenido la información. Por lo tanto, podemos ya a día de hoy poner a disposición este tipo de chatbots, la tecnología está madura, donde se puede hacer una gestión documental inteligente. Ya no hablamos de hablar con un Copilot o un ChatGPT, sino hablamos de generar asistentes que están de alguna manera preentrenados o tienen acceso a conocimiento específico de las organizaciones, ¿vale? Así que este caso de uso gestión documental, como decía, lo hemos visto en un montón de empresas. Creemos que muchas de las empresas tenéis muchos procedimientos, muchos documentos y esta información no siempre es del todo accesible ni internamente ni a terceros, ¿no? Por lo tanto, construir estos asistentes es altamente relevante. Otro de los casos de uso que hemos identificado como relevantes tiene que ver con los procesos comerciales, ¿vale? En muchos casos, estos procesos comerciales pues requieren de una transmisión relevante de información. Hay alguien que va a visitar in situ una ubicación, hay un cliente que tiene una reunión con uno de nuestros agentes comerciales, hay una llamada telefónica, al final hay información que se genera muy rápido y que tiene mucho valor para intentar hacer la mejor oferta, la mejor propuesta, el mejor camino a nivel de aterrizar ese cliente, ¿no? Y de ejecutar la venta, pero muchas veces esa información se acaba perdiendo por el camino, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, porque esa información alguien toma unas notas, luego pasa un correo resumido, pero luego hay un... Bueno, nosotros aquí entendemos y hemos identificado en las diferentes empresas en las que hemos estado que hay un potencial caso de uso que haga de alguna manera de ese asistente a la visita comercial, ¿vale? ¿Cuál es la función de este asistente? Pues la función del asistente realmente es, vamos a decirlo así, recibir toda la información que se ha generado en la reunión, ya sea porque se ha enchufado una grabación, ya sea porque al terminar la reunión la persona de negocio habla con esa inteligencia artificial para trasladárselo y generar, vamos a decirlo así, un esquema informacional adecuado para cada persona de interés, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo que pasar la información a oficina técnica, se la quiero pasar de una manera. Si se la quiero pasar al director comercial, se la pasaré de otra. Si se la quiero pasar al equipo de recursos humanos, por lo que sea, se la pasaré de otra manera, ¿vale? Por lo tanto, es importante que esa información llegue no solo de la manera y en tiempo adecuada, sino completa y con el formato adecuado, ¿vale? Para ello, hemos planteado dos potenciales proyectos. Uno es una Power App de lo que llamamos de audio a notas, ¿vale? Yo como persona de negocio voy a visitar a un cliente y al salir directamente en el coche enchufo un audio, ¿vale? Ese audio no solamente me va a ayudarme a que yo a los pocos minutos de haber tenido la reunión empiece a contarle en ese audio a quien sea toda la información que tengo, sino que en vez de tener luego a una persona que se tenga que escuchar ese audio, vamos a permitir que una inteligencia artificial escuche el audio, transcriba el audio y en base al texto, a esta transcripción que nos ha generado, adecue el formato para cualquier persona a la que se lo queramos mandar, ¿vale? Hay un segundo caso de uso
en este mismo entorno, que lo llamamos de notas a formulario, ¿no? Cuando yo estoy en la reunión voy tomando notas de todo lo que está ocurriendo y luego esas notas se las doy a una IA que lo que va a hacer va a ser rellenar un formulario de solicitud por mí, ¿no? Como si fuese el cliente. De esta manera, pues yo ya voy a saber, oye, resulta que necesito un producto de este tipo con estas características para estos usos, para esta región, etcétera, etcétera. Y este ha sido uno de los primeros casos de uso que hemos identificado, ¿no? Que además se complementa con lo que sería la evaluación del proyecto. Imaginad que os llega un proyecto de la manera que sea y tenéis que evaluar si os interesa o no os interesa. Eso a día de hoy consume bastante tiempo, ¿vale? Y os hace procesar un montón de información donde pues equipos tanto comerciales como equipos de ingeniería van a tener que estar buscando ciertos detalles para identificar si ese proyecto es interesante o no para la empresa, ¿vale? Imaginaros que tenéis una IA a la que ya le habéis dado una serie de pautas de comportamiento, ya le habéis explicado qué hace que un proyecto sea interesante para vosotros y que no, le habéis explicado ya que hay ciertas características técnicas que son para vosotros descalificantes porque ya sabéis que hacen referencia a un producto de la competencia o el motivo que sea, ¿no? Esa información, esa inteligencia ya la tenéis a día de hoy en vuestras organizaciones. Si se la diésemos a una inteligencia artificial y cada vez que nos entra un nuevo proyecto le preguntásemos, oye, ¿cuál es el grado de interés que tenemos en este proyecto? Dinos si hay alguna característica descalificante o si, no sé, nos interesa estratégicamente porque se alinea con nuestro plan estratégico para los próximos años. Bueno, pues eso sería una de las funcionalidades tipo más interesantes para este caso de uso, ¿no? Pensad en una IA que es capaz de procesar grandes informaciones, grandes cantidades de texto y de ahí extraer ciertas conclusiones, ¿no? Y no solo puede esta IA evaluar un cierto proyecto, sino que además nos permite ir avanzando ya en ese proceso de generación de ofertas. Imaginad que podemos empezar a parametrizar las ofertas, ¿vale? Imaginad que tenemos ya diferentes solicitudes y a partir de ahí lo que queremos hacer es parametrizar, ¿vale? Convertir ese documento, esa licitación, ese proyecto en una solicitud que ya está bien parametrizada. Al final, ¿qué haríamos? Pues igual que un usuario cuando se lee ese documento va haciéndole ciertas preguntas, ¿no? Va identificando pues si hace falta 8, 10 o 50 máquinas, va identificando en qué entorno se van a utilizar, cuáles son las tensiones, cuáles son, bueno, diferentes características, pues esta ya lo que podría hacer es rellenarnos ya una serie de tablas con toda esta información para que nosotros registremos la información, ¿no? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, en ese proyecto no aparece la ubicación para la que va a ser destinada la máquina? No pasa nada. La IA que está haciéndole preguntas a esos documentos dejaría el hueco en blanco y por lo tanto no nos rellenaría la información, ¿vale? Por lo tanto, como podéis ver en el proceso comercial, desde el momento de las reuniones hasta la identificación de proyectos, hasta el inicio en esa parametrización de ofertas, son campos donde la inteligencia artificial aplica muchísimo, ¿no? Hemos visto también en diferentes empresas el interés por generar imágenes, ¿no? Es cierto que muchos de vosotros no tenéis esa labor más marketingiana, creativa o de diseño, pero muchas veces es interesante. Aquí simplemente, y para que lo tengáis también un poco como repositorio de información, tenemos o dejamos herramientas como Flux o como OpenArt, donde se van a poder generar imágenes de una manera sencilla, ¿vale? ¿Qué significa generar imágenes? Nosotros vamos a escribir un texto describiendo lo que queremos que aparezca en la imagen y automáticamente estas inteligencias artificiales van a crear esas imágenes por nosotros, ¿no? Para que luego nosotros las utilicemos en una publicidad, en un folleto, en una presentación o donde corresponda. Y simplemente para que os hagáis una idea, ¿vale? Pues aquí tenemos desde una imagen generada, como veis a la derecha, hasta una imagen editada. Es decir, nosotros podemos tener una imagen eh, con nuestro producto, por ejemplo, pero la tenemos en un entorno que para vendérselo a un cliente que lo quiere utilizar en un entorno más desértico, pues oye, queremos que vea cómo quedaría nuestra máquina en un desierto, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues esto a día de hoy es muy sencillo de hacer, tanto la creación de imágenes como la edición de imágenes se pueden hacer de manera sencilla, como veis aquí en estos ejemplos, y con herramientas que tienen sus versiones gratuitas como las que comentábamos antes, ¿vale? Flux AI y OpenArt AI. Además de imágenes, a día de hoy podemos
consumir imágenes, ¿vale? Muchos de vosotros ya habéis puesto en marcha algún tipo de proyecto de visión por computador, pero es cierto que son proyectos costosos en el tiempo, en dinero, en recursos, en tener los datos, en hacer series largas. Perdonad. Y lo que queremos de alguna manera mostrar aquí es como herramientas, como puede ser Azure Computer Vision o Clarify, nos permiten, sin necesidad de hacer un gran proyecto, sin necesidad de montar una gran infraestructura, de entrenar un modelo con muchísimos datos, construir una inteligencia artificial capaz de detectar cosas en nuestras imágenes, ¿no? Este quizás es un ejemplo un poquito sencillo, pero fijaros que hemos dado aquí a la derecha esta imagen y le hemos preguntado a una IA, dime cuántas personas hay en la foto, dónde se ha hecho y cuántas personas hay con prendas rojas, ¿vale? Esto a día de hoy requeriría, hace unos años requeriría una tecnología muy avanzada para poder llegar a responder a todas esas preguntas, ¿no? Y muy costosa. A día de hoy, un modelo gratuito, semigratuito, al que le pasamos una imagen como esta, es capaz de respondernos, ¿no? Y nos dice, pues mira, hay 15 personas, parece ser el Tower Bridge de Londres, hay 2 personas con prendas rojas, un trabajador con uniforme y otra con una prenda roja. Proyectos como detección de EPIs, proyectos relacionados con encontrar el nivel de desgaste de una máquina, proyectos relacionados con ver qué tipo de entorno tiene una máquina, proyectos relacionados con encontrar defectos sencillos o falta de conteo de elementos, etcétera, etcétera. Todo esto a día de hoy ya no requiere el entrenamiento complicado de una inteligencia artificial, sino la utilización de una inteligencia artificial más genérica como las que estamos ahora mismo aquí presentando, ¿vale? Y además de poder generar y procesar imágenes, ¿vale? Pues ahora mismo estamos ya trabajando con sistemas que son capaces de generar vídeos. De nuevo, esto quizás es una tecnología un pelín menos madura que lo que hemos estado viendo hasta ahora, pero ya empezamos a ver grandes empresas, grandes productoras, etcétera, etcétera, que empiezan a utilizar herramientas como esta para generar vídeos que luego se utilizan, ¿no? Aquí pues estamos enseñando OpenAI, estamos enseñando Pika Labs, ¿vale? Herramientas que permiten generar vídeos en base a un texto. Es también importante reseñar que hay herramientas menos avanzadas, ¿vale? Como por ejemplo Octopus, que es una herramienta que permite, dándole un guión para un vídeo, oye, me han encargado que haga un vídeo promocional para una feria, yo le doy ese guión y se lo doy ya en inglés, en francés, en chino, en el idioma que yo quiera, y automáticamente esta herramienta de Octopus, de Pictory, lo que va a permitir es que generemos ya un vídeo, pero que en vez de esté hecho por inteligencia artificial, esté conformado por pequeños vídeos de stock, ¿vale? Imaginad el típico vídeo de, ¿te imaginas un futuro más sostenible? Y de repente aparece una ciudad futurista, ¿no? Esos vídeos ya existen, muchos de ellos a día de hoy, y hay herramientas que te permiten hacer la composición por inteligencia artificial, es decir, no generar el vídeo, sino componer el vídeo por inteligencia artificial, ¿vale? Tenemos aquí Sora de OpenAI, Pika Labs, y dejamos aquí otras dos, ¿vale? Lumen y Runway, que son un poco las 4 herramientas principales a nivel de generación de vídeos. Quiero terminar un poco, hemos visto ya una serie de casos de uso. Quería terminar aquí compartiéndoos un pequeño prompt, también un poco solicitado por varias de las empresas con las que estuvimos haciendo la consultoría, que algunas veces dicen, oye, es que yo estoy utilizando ChatGPT, Copilot, etcétera, etcétera, pero claro, el texto que me genera es siempre igual, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer para humanizar un poquito más los textos? Bueno, esto simplemente es un prompt que nos permite generar una respuesta más humana en base a el texto que nosotros le estemos aportando, ¿no? Fijaros, y aquí es donde entra en juego esa gran capacidad que hay que ir adquiriendo poco a poco de saber hablar con las inteligencias artificiales. Y aquí lo que estamos pidiéndole a una IA es, mira, escribe el texto que te pido, pero evitando cualquier pista de que ha sido escrito por inteligencia artificial. Para ello, no hagas listas, organiza el contenido en párrafos, que sean coherentes, que estén bien estructurados, no alternes mayúsculas y minúsculas en titulares ni en puntos de una lista, no utilices frases repetitivas o que de alguna manera alarguen la información de manera innecesaria, no incluyas coletillas, evita emoticonos, asegúrate de que los párrafos sean concisos, que no repitan el keyword de cada punto anterior, es decir,
podemos, mediante prompting, mediante las instrucciones que le damos a la IA, hacer que esa respuesta que nos dé esté siempre lo más adaptada posible a nuestro objetivo, ¿no? Y para ello, pues, por ejemplo, en este caso, podemos llegar a humanizar de una manera interesante nuestras respuestas, ¿vale? Estos han sido un poco los casos de uso más generales que hemos identificado, ¿vale? Pensad que al final luego cada empresa tiene su situación, tiene su casuística y hemos identificado casos de uso para temas de análisis de calidad, mucho en temas de registro de la información, registro y reporting de datos que a día de hoy se hacen en papel, cómo podemos digitalizar ese registro de datos. Hemos identificado un montón de proyectos relacionados con todo lo que tendría que ver con datos productivos, ¿vale? Con la introducción de datos productivos, es decir, la introducción de datos es también uno de los campos principales y sobre todo con esa posibilidad de hacerse multimodal, como veíamos antes, con transformaciones entre voz, texto, imagen, OCR, etcétera, etcétera, ¿vale? En principio, estas son un poco las conclusiones a las que hemos llegado. Creo que es interesante, como os decía, que busquéis seguir en vuestras empresas ese proceso de explorar, explotar y automatizar y al final que vayáis trabajando en identificar qué casos de uso serían los que más os ahorrarían tiempo, los que más valor os aportarían a vosotros como organización, ¿no? Que es un poco el punto principal que hay que trabajar. ¿Para qué? IA por IA no tiene sentido, pero si encontramos un para qué potente, la IA es una herramienta increíble, increíble para hacer cosas que hasta hace poquito tiempo no eran posibles, ¿vale? Vamos a abrir ahora un turno de preguntas, ¿vale? Para que podáis lanzarnos dudas, consultas, etcétera, etcétera, que tengáis y de alguna manera pues podamos responderlas de la mejor manera posible, ¿vale? Así que quedo a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis y la responderemos aquí en directo. Muchas gracias, Gabriel. Ha sido muy interesante tu presentación. Y bueno, para abrir un poquito el turno de preguntas y respuestas, si te parece bien, te voy a hacer una pregunta que he estado mirando a través de cuando estaba viendo tu presentación. A mí, como usuario, a veces utilizo inteligencia artificial y voy probando un poquito ChatGPT y determinadas tecnologías de este tipo. Lo que me llega es, como pregunta es, ¿cuál crees que sería el proceso pensando a nivel de una organización, que sería para poder implementar y realizar implementaciones efectivas de la inteligencia artificial dentro de una organización, pensando como una organización que sea pequeña y mediana empresa, que a lo mejor no tenga el expertise? Asusta un poco estas cosas. Entonces, ¿cómo podría ser ese proceso? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que lo hemos vivido en otros aspectos de la digitalización, ¿no? Partíamos de sistemas en los que, pues, por ejemplo, las grandes empresas implantaban ERPs y las pequeñas no tenían quizás los recursos, ya no para crear el ERP, sino como para invertirlo en parametrizarlo y configurarlo, ¿no? Esto lo vamos a vivir un poquito también con la inteligencia artificial. Va a haber grandes empresas que tengan recursos propios y se pongan a hacer muchas cosas de manera muy rápida. Y para las pequeñas empresas, para mí, una de las maneras más interesantes e inteligentes de aplicar inteligencia artificial va a ser basarse en herramientas ya construidas, ¿no? No empezar a intentar crear una IA, un supermodelo de cero, sino intentar a utilizar modelos que a día de hoy ya existen, ¿no? He hablado de ese proceso de explorar, explotar, para luego pasar a automatizar. Si vamos es un poquito hacia lo que serían herramientas, el proceso que habría que seguir es sobre todo explorar qué herramientas hay disponibles en el mercado, participar en sesiones de este tipo, estar cerca de los clústeres, estar cerca de las agrupaciones a las que se pertenece, porque esto es lo que de alguna manera va a tratar de acercar posibles casos de uso y cuando ya hay un caso de uso realizado, identificado y que puede aportar valor,
vamos a decir que copiar y pegar algo es muchísimo más sencillo que crearlo de cero, ¿no? Por lo tanto, yo para mí, y sobre todo ahora en este momento de tantísimo ruido mediático, tantísima expectativa, creo que puede ser muy interesante, muy interesante seguir ese proceso de fijarse cómo están haciendo los otros, fijarse, leer mucho qué casos de uso se están publicando. Los grandes fabricantes como Microsoft, IBM, Amazon, Google, siempre publican los casos de uso que van realizando. Por lo tanto, es interesante fijarse para luego tratar de replicar esos casos y sobre todo, en aquellos puntos donde el proyecto sea sencillo y el valor que aporte sea alto. Hay que intentar priorizar en ese sentido también. Muchas gracias por tu respuesta, Gabriel. También se me ocurre como otra pregunta, sobre todo cómo compartir la información, la privacidad de mis datos, las empresas que quieren usar este tipo de inteligencia para empezar a explorar y claro, da un poco de asusto, da un poco de miedo esta cuestión. Entonces, desde tu expertise, ¿cómo tener la certeza de que cuando uso estas herramientas de inteligencia artificial, la información que compartes es privada y no va a ser usada con otros fines, entrenar modelos, quitar un poquito ese miedo que puede tener los que asisten a este webinario? Bueno, a ¿Cómo ver, ves yo el tema? esto cuento siempre, hago el símil, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos a día de hoy información en nuestro correo electrónico o en nuestro OneDrive o en un disco duro incluso crítica para nosotros, ¿vale? El nivel de seguridad de esos sistemas es el mismo que el que nos encontramos en herramientas empresariales como sería Copilot, como serían los proyectos que estamos montando, ¿vale? Al final estos proyectos se montan sobre la nube. Ya sabéis que la nube tiene unos estándares de seguridad, de cumplimiento regulatorio, etcétera, muy potentes y por lo tanto esos son los niveles de seguridad a los que queremos aspirar en las organizaciones, ¿vale? Dobles autenticaciones, todo cifrado en la nube, etcétera. Todos los modelos de empresas profesionales, ¿vale? Microsoft, Google, Amazon, etcétera, te aseguran que no van a utilizar tus datos para reentrenar ningún modelo, ¿no? Y no solo te aseguran eso, sino que si por lo que sea tuvieses un problema de infringimiento de propiedad intelectual o algún tema de este tipo, por ejemplo, Microsoft publicó que se comprometen a acompañarte y a cubrir con los gastos de lo que serían las costas de la parte legal en caso de que alguien te demande por haber estado utilizando una IA que el propio Microsoft te ha puesto ahí, ¿no? Y te ha cobrado por utilizar. Por lo tanto, el nivel de seguridad de este tipo de sistemas profesionales es altísimo. Los problemas entran con la utilización de sistemas que no son ni seguros, ni fiables, ni tienen una reputación que mantener, ¿no? Pongo también un ejemplo, por no hablar solo de ella. Seguro que muchos de vosotros alguna vez habéis utilizado herramientas como I Love PDF, ¿no? Donde te deja unir PDFs, transformar un PDF a Word, etcétera. Estas herramientas, cuando les subís un archivo, ese archivo se lo estáis cediendo. Y se lo estáis cediendo de una manera mucho más peligrosa que cuando se lo cedemos a una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Dicho esto, aunque ChatGPT a día de hoy te deja elegir si quieres que los datos que tú compartes con la IA se utilicen o no para hacer un reentrenamiento, aunque repito, te deja seleccionarlo, yo siempre recomiendo no utilizar ChatGPT como una herramienta empresarial y profesional, porque la posibilidad de que alguien hackee tus datos o de que por lo que sea al final OpenAI diga, oye, mira, que ahora en vez de decir que sí, digo que no, porque les da igual, no tiene una reputación que mantener como tiene un Microsoft, ¿vale? Es alta. Y como esa probabilidad es alta, pues yo siempre animo a que tengamos cuidado con herramientas abiertas, públicas y gratuitas como ChatGPT, porque al final, cuando algo es gratis, significa que el producto eres tú, ¿vale? Aquí lo que están haciendo es, de alguna manera, utilizar nuestros datos, utilizar nuestras interacciones para seguir mejorando sus sistemas. Y esto tiene riesgos de privacidad y, por lo tanto, prefiero pagar a alguien, prefiero pagar a Microsoft por una licencia de Copilot, ¿vale? O por una licencia normal y corriente de Outlook que me incluya la versión de Copilot sencilla para asegurar que la privacidad de mis datos sea la máxima posible. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por tu respuesta. Bueno, viendo que no hay más preguntas y respuestas, si esperamos un poquito a ver si se anima alguien para poder hacer una pregunta.
Bueno, pues viendo que por parte de los asistentes ya no ha quedado todo claro y la presentación ha estado muy bien, pues bueno, agradecer a Gabriel tiempo para poder hacer esta presentación, para presentar estos casos de uso. Y bueno, pues agradecer a los asistentes también toda su asistencia al webinario. Espero que haya sido interesante y nos vemos en próximas ocasiones. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias.